Bienvenidos a nuestro programa. Otra vez estamos con ustedes en este camino de fe que queremos descubrir desde la enseñanza de la iglesia, descubriendo también tantas preguntas que surgen en torno de nuestro camino cristiano. La iglesia nos propone los espacios para poder catequizarnos, pero luego nos preguntamos dónde encuentro una respuesta a tantas preguntas que tengo en mi vida. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Queremos hoy tocar el tema sobre el Espíritu Santo, como se dice, un gran desconocido. Hablamos tanto sobre Jesucristo y creo que podemos imaginarlo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se encarna y estas figuras de Belén, Jesús en la familia, con su madre, luego en Nazaret, son imágenes que se graban muy fácilmente en nuestro corazón. Lo mismo cuando hablamos del Padre Celestial, nos imaginamos a nuestro papá. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, llegan tantas dudas y tantos cuestionamientos. Entonces, este es el espacio donde queremos tocar un tema importante de nuestra fe, el Espíritu Santo. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, vamos a hablar del Espíritu Santo y luego de sus dones, y luego de sus frutos y de sus carismas, porque a veces con el Espíritu Santo pasa lo mismo que con los tíos que llegan del extranjero y nos traen regalos. Nos importan más los regalos que las personas. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega a nuestra vida y se hace presente porque desde el inicio actúa en la creación, cuando se cernía sobre las aguas. Luego se nos habla que Dios empieza a infundir en nosotros su espíritu. Entonces tenemos el momento de la creación del hombre, que comparte con Dios el mismo espíritu. Luego, cuando hablamos del diluvio y aparece una paloma con una ramita de olivo, entonces también nos imaginamos el mensajero, el Espíritu Santo que llega para hablar de una época nueva en la vida de la humanidad. Está la zarza ardiente, una experiencia. Hablando de estos textos bíblicos, hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces vemos una experiencia de la zarza ardiente, el fuego que se puede percibir. Luego la marcha de los judíos por el desierto, cuando Dios se manifiesta a través de la nube. La nube marca la seguridad del pueblo de Israel durante el día y el fuego, la columna de fuego, por la noche. Es el viento suave de Elías. Y el texto nos dice, el libro de los Reyes nos menciona que llegó el terremoto, llegó el viento huracanado, pero Dios no estaba ahí. Dios llegó en una brisa suave. Luego, cuando se habla de Eliseo y el aceite que él multiplica, también son figuras del Espíritu Santo. Y obviamente, luego cuando llega la plenitud a través de Jesucristo, se nos menciona del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la encarnación. La Virgen María recibe la respuesta del ángel que precisamente la sombra, el poder, la va a acompañar. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Cuando los apóstoles se reúnen con el Señor en una montaña alta durante su transfiguración, fueron sumergidos en la nube. Ahí se ve la manifestación del Espíritu Santo. Obviamente el bautismo de Jesucristo también. Y hay varios textos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Me parece muy particular este texto porque Jesús dice: el que tenga sed, que venga y beba. De sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Jesús lo menciona durante una de las fiestas de peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, cuando los judíos recordaban su marcha por el desierto y existía un rito de libación de agua. Entonces, el séptimo día, el último de la fiesta, Jesús se levanta y exclama: el que tenga sed, que venga y beba. Y precisamente está mencionando
el poder del Espíritu Santo. Otro momento, lo vamos a mencionar también, cuando Jesucristo en la cruz, con el corazón abierto, comparte su sangre y el agua, también entrega su espíritu. Jesús entra al cenáculo después de su resurrección y dice: reciban al Espíritu Santo. Entonces son varios los textos. Finalmente, también llegando a los Hechos de los Apóstoles, podemos mencionar el Pentecostés, obviamente, cuando los apóstoles, después de la espera, los 9 días de estar anhelados de la promesa del Padre, reciben el Espíritu Santo, que llega y los llena. Y hay muchas preguntas sobre el Espíritu Santo, principalmente, y nos hemos encontrado con los testigos de Jehová que cuestionan al Espíritu Santo diciendo que, primero, no es Dios, es una energía, y que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces, nosotros como católicos decimos, bueno, ¿y el Espíritu Santo, este gran desconocido, quién es? Cuando escuchamos a Jesucristo en su discurso en el cenáculo, discurso eucarístico, Él dice que cuando venga el Espíritu Santo nos llevará a la verdad completa, nos guiará, nos enseñará. Entonces, son expresiones que hablan del Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo, en los Hechos de los Apóstoles, lo podemos escuchar frecuentemente. Da testimonio, prohíbe la evangelización, toma decisiones, habla directamente a Felipe de manera tan personal. Entonces, son descripciones que hablan de una persona. Ahora, ¿dónde podemos descubrir los textos bíblicos que hablan del Espíritu Santo como Dios? En los Hechos de los Apóstoles 5:3. El que miente al Espíritu Santo miente a Dios. ¿Sí? Si alguien blasfemase contra el Espíritu Santo, no se le perdona, ni en esta vida ni en la futura, dice Jesús. El texto bíblico que habla del conocimiento que tiene el Espíritu Santo sobre Dios. Nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Sí, es una cuestión muy interesante porque por lo general cuando hablamos de los dones pensamos que significan lo mismo que los carismas. Pero los 7 dones del Espíritu Santo, los que recibimos junto con la gracia santificante, son para nuestra edificación personal. Recibimos los 7 dones para crecer en la fe. Recibimos la gracia del perdón de nuestros pecados en el bautismo. Y junto con esta gracia, los 7 dones, como las herramientas, nos ayudan. Por ejemplo, el don de la sabiduría es un don que me inspira para encontrar las respuestas prácticas a las cuestiones de mi vida cristiana, por ejemplo, y tomar decisiones según la voluntad de Dios. El don de ciencia es tener presente la verdad sobre todo lo que Dios ha hecho por mí. Por ejemplo, la Virgen María en la casa de su prima Isabel dice: Dios ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. ¿Sí? Ahí está el don de ciencia. El don de inteligencia o entendimiento es una capacidad de entender los principios de nuestra fe. Hay mucha gente muy sencilla, muy humilde, no ha estudiado en ninguna escuela bíblica y tiene una capacidad de percibir las verdades de la fe por la ciencia infusa. El don de consejo es una capacidad que yo puedo tener para reflexionar sobre mi camino, sobre mi conversión, sobre mi santidad. El hijo pródigo. El hijo pródigo, dice el texto del Evangelio, que entra en sí mismo y dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobras? Entonces vemos que
Los dones del Espíritu Santo luego pues siguen también el don de la piedad, el don de la perseverancia, de la fortaleza, de temor de Dios, que es el cinturón de seguridad, es una memoria activa que tengo sobre mis caídas pasadas y sobre las propuestas que me esperan. En otras palabras, los 7 dones que recibimos son para nuestra edificación personal. Ahora, los carismas son las manifestaciones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Son los dones de servicio que yo puedo tener, como lo menciona San Pablo a los Corintios. Es decir, Padre, por ejemplo, esos dones de lenguas, Por ejemplo, el discernimiento de espíritu, de liberación. La palabra de conocimiento. O sea que yo podría decir que yo necesito esos dones del Espíritu Santo, los necesito para mi vida, pero los carismas, digamos, son algo adicional, porque hay muchas comunidades en donde se busca desesperadamente, digamos, tener esos carismas, es decir, no serían necesarios para mí si es Dios el que quiere darme ese don para la iglesia. Claro, ¿no? claro. Ese carisma. Exacto. Yo puedo tener una predisposición personal, por ejemplo, el deseo de servir a los demás. Y me pregunto, ¿qué puedo realizar en la iglesia? ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de misión? Y si yo tengo de verdad esta intención pura, Dios me puede dar un carisma. Pero, como suele pasar, el carisma es pasajero, porque el Espíritu Santo, a través de los carismas, fluye por un momento. Si yo como sacerdote quiero orar por los enfermos y digo, voy a visitar la clínica y en cada cubículo voy a hablarle a los enfermos y los voy a abrazar, les voy a imponer las manos, Dios puede otorgarme a mí el carisma de la sanación, porque yo tengo esta disposición. Lo mismo alguien que quiere interceder por el otro, o alguien que quiere enseñar el evangelio a las personas ignorantes, o quiere ser catequista. Dios le puede dar este don particular de encontrar las palabras adecuadas para llegar a los corazones de los presentes. Correcto, Padre. Y en este tema de los dones, que hay un don que se llama el santo temor de Dios, en la palabra cuando nos dice que Dios puede perdonarlo todo, pero hay algo que el Señor no perdona y es el pecado contra el Espíritu Santo. A mí ese temor de Dios me dice, ¿qué es eso de ofender a Dios? Yo no quisiera ofender al Espíritu Santo de ninguna manera. ¿Cómo ofendo yo al Espíritu Santo para que sea, digamos, digno de la perdición, de no poder ser perdonado? Sí, por ejemplo, la desesperanza. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón para no caer en la desesperanza. Se dice, los padres de la iglesia mencionan a Judas como un ejemplo claro de una desesperanza frente a su miseria, frente a su caída y el poder de Dios. Desconfiar de la misericordia de Dios, rechazar la posibilidad de recibir el perdón de mis pecados, es una forma del pecado contra el Espíritu Santo. Fijémonos en Pedro, y Pedro es un ejemplo de un crecimiento de fe y una transformación de su personalidad. Pedro traiciona a Jesús, pero no se ausenta de la presencia de Jesucristo, permanece. Incluso cuando se entera de que Jesucristo está caminando por la playa después de la pesca milagrosa, se tira al agua para estar con Cristo. Entonces, por ejemplo, desconfiar de la misericordia de Dios podría ser un pecado contra el Espíritu Santo. Otro pecado es una confianza proveniente de la soberbia de ser suficientemente convertido, de ser salvo. Incluso hoy en día muchas teorías o doctrinas teológicas, pensamientos que llegan a nosotros de la corriente evangélica menciona diciendo, salvo siempre salvo. Esta forma nos puede calmar y decir, bueno, yo soy católico, fui bautizado, entonces ya tengo el lugar asegurado en el cielo, no tengo que esforzarme ni hacer nada. Es una fe muchas veces superficial, sin obras, sin la vida sacramental. Otra forma del pecado contra el Espíritu Santo es, por ejemplo, pecar
conscientemente rechazando a Dios, teniendo toda la enseñanza en nuestro corazón. Si yo fui instruido en la palabra y ahora conscientemente, libremente, por un tiempo largo, rechazando el perdón, estoy pecando, también puedo acercarme al pecado contra el Espíritu Santo y no ser perdonado. Se ha visto en varias personas que no se quieren confesar antes de morir. Entre los agonizantes, a veces, yo he tenido 3 casos de las personas que estaban partiendo de este mundo y en el momento de recibir la comunión, recibir los sacramentos, actuaron con mucha resistencia, diciendo no, yo no quiero. Incluso tuve un caso cuando la persona agonizante me empujó el copón con el Santísimo Sacramento, diciendo un rotundo no al perdón, a la reconciliación con Dios. Yo también voy a aportar algo. Por ejemplo, hay personas que dicen, es porque yo estudié, porque yo hice esto, porque yo soy, pues se creen prepotentes, soberbios, y no es así, porque yo no soy la dueña del mundo, pero sí soy la hija del dueño, que es nuestro Padre Dios, y muchas personas no entienden eso, de que es Él el dueño de todos nosotros y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nos pasa. Por eso no soy yo la que vive, es Cristo que vive en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es cierto que a veces ponemos mucha resistencia y Jesús cuando predica el Evangelio lo menciona a los fariseos, a los letrados, los escribas, que tienen el corazón duro, el corazón que se opone a la acción de Dios. Es un riesgo que podemos tener, por ejemplo, frente a la acción del Espíritu Santo. Parece muy hermoso el discurso de Pedro. Pedro podríamos calificarlo una persona ignorante después del Pentecostés. Se ve tan diferente, lleno del Espíritu Santo y firme en su convicción, humilde en su actuar y dispuesto para servir. Cuando él predica el Evangelio, y fíjense, una persona ignorante predica el Evangelio mencionando las Escrituras. Pedro no creo que haya pasado por las escuelas rabínicas, pero menciona por la influencia del Espíritu Santo las maravillas de Dios de tal manera que se convierten miles y miles de personas. Entonces, si tenemos una disposición interior y quedamos llenos del Espíritu Santo, sin poner estas barreras como la soberbia, como la envidia, como el egoísmo, la rivalidad, entonces recibimos plenamente el Espíritu Santo que de verdad cambia nuestra personalidad. Pedro en el cenáculo, el primer día de la semana después de la resurrección de Cristo, recibe al Espíritu Santo, mas no está pleno, no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, como recibe las primicias del Espíritu, lo poco podríamos decir, luego traiciona por segunda vez a Jesús. Lo hace cuando dice, voy a pescar, voy a regresar a mi vida de antes, no quiero ser pescador de hombres. Y lo hace y jala a las demás personas, a los apóstoles, y sabemos cómo se termina la rebeldía de Pedro. Se queda sin pescar nada. Y luego cuando llega la plenitud del Espíritu Santo, es una persona diferente. Por eso hablamos de este tema, porque nosotros queremos recibir al Espíritu Santo de manera consciente y conocerlo a Él, saber quién llega a mi vida, quién se manifiesta en mí. Hay una pregunta que me surge y es, en medio del libertinaje social que se vive hoy en día, en donde lastimosamente la creencia en Dios se va perdiendo en algunas comunidades, ¿cómo hacer para empezar a creer en el Espíritu Santo? O sea, ¿qué requisitos o qué condiciones debo cumplir como católico para poder estar en la presencia del Espíritu Santo? Porque lastimosamente con la sociedad que tenemos hoy en día se está perdiendo mucho esa esencia, o se intenta perder esa esencia, y somos nosotros los llamados a darle esa continuidad
pero ¿qué condiciones o qué requisitos debe cumplir, qué debemos cumplir, los televidentes que deben cumplir para poder contar y gozar de la presencia del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo llega en primer lugar en el bautismo. En el bautismo, lo que dice el texto de los Hechos de los Apóstoles 2:38. Está dentro de la predicación de Pedro, cuando él dice, habla sobre la conversión para recibir el bautismo, recibir el perdón de los pecados y también la presencia del Espíritu Santo. Luego, el segundo momento de nuestra vida, como lo dice también la Iglesia en la antigüedad, el segundo bautismo, porque no se administraba tan frecuentemente el sacramento de la confesión, de la Eucaristía, nosotros recuperamos al Espíritu Santo con la gracia santificante y con los 7 dones del Espíritu Santo, como lo dice la Iglesia, fortaleciendo las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, cuando nos confesamos, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y llega el poder del Espíritu Santo. También cuando pedimos al Espíritu Santo que venga. Jesús dijo que el Padre no nos va a negar su Espíritu si se lo pedimos a Él. Padre, y también en la confirmación, en el sacramento de la confirmación, donde se ratifica, porque ya tenemos como una edad avanzada, donde podemos estar más abiertos. Y yo quisiera responderle a esta pregunta, y es que usted lo acaba de decir, es la importancia de la Iglesia, de la comunidad, de pedir al Espíritu Santo que venga. O sea, lo necesitamos porque Él es el que nos forma, el que transforma las vidas, el que hace personas nuevas, Él nos hace personas valientes, fuertes, personas capaces de llevar la buena noticia del Evangelio, personas capaces de afrontar pruebas y dificultades que siempre las vamos a tener. Pero es un momento propicio para estar unidos como comunidad. En Pentecostés estaban reunidos los discípulos con María, estaban en comunidad. O sea, el Espíritu nos llega en los sacramentos, llega en la confesión, pero aquí es importante que como iglesia nos unamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo, que todo lo transforma y todo lo hace nuevo. Y sobre todo cuando hablamos del Espíritu Santo, nos gusta participar en los eventos grandes o las vigilias de Pentecostés, pero no ponemos tanta atención, por ejemplo, a la preparación previa. Los apóstoles tuvieron su retiro espiritual, en el cual obviamente, acompañados por la Virgen María, oraron uno por el otro, en comunión. También, como el Pentecostés era una fiesta de la Torá, con seguridad estudiaron las Escrituras y estuvieron escuchando las profecías referentes a Jesucristo, más con la Santísima Madre de Jesucristo, pudieron descubrir más secretos, como la Iglesia misma nos explica. Cuando nos preguntamos qué hacía la Virgen María en el cenáculo con los apóstoles, claro, permanecía en la oración, pero también compartía con ellos los misterios de Cristo, los misterios de su vida oculta en Nazaret. Entonces, también vale la pena mencionar la preparación previa para que podamos recibir al Espíritu Santo. Es como si fuéramos una tierra fértil, pero no es suficiente echar una semilla a la tierra fértil. Hay que prepararla, hay que abonarla, hay que pasar el arado, hay que echar el agua del Espíritu Santo para que nuestra vida germine. Orar en comunión, porque el Espíritu Santo es el espíritu de comunión, donde hay divisiones, donde hay rivalidades, donde hay competencias. No podemos hablar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se ve un signo tan directo de la acción del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿dónde está el amor? Ahí está el Espíritu Santo. Incluso, tocando el tema de los carismas, nos preguntamos varias veces, bueno, ¿por qué Jesús no dijo, por los carismas los conocerán, sino por los frutos? Porque los carismas llegan y se van. Yo puedo tener un carisma activo hoy, en el momento cuando yo sirvo, pero luego ya no se manifiesta. Mas el fruto que forma parte de mi carácter
y podemos leer, yo creo que tenemos el texto de los frutos del Espíritu Santo en la carta de San Pablo a los Gálatas. ¿Sí? 5:22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Y estos frutos son consecuencias de la gracia que permanece en mí, la gracia que yo protejo y cuido con los 7 dones del Espíritu Santo. Y siguiendo otra respuesta a la pregunta tuya, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, la obediencia. San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, habla de la obediencia, que Dios da al Espíritu Santo a los obedientes, a los que permanecen con Él. También recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos la comunión. Es el momento de recibir la efusión del fuego de lo alto para nuestra vida. Padre, aquí es muy importante también la oración de intercesión. Pienso que, como decía, muchas personas están alejadas, no saben cómo recibir el Espíritu Santo, pero hay personas de fe, hay personas que acompañan la misma familia, los mismos amigos, pueden pedir la fuerza del Espíritu Santo para esa persona, ¿cierto? Y si hay pureza de corazón, sí, porque es que el Espíritu Santo conoce nuestro corazón, conoce lo que hay dentro de nosotros, a Él no se le engaña. Entonces, y es el Espíritu Santo el que pide. Y San Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Exacto. Nos ayuda cuando no sabemos qué decir, cómo orar por nosotros y por las demás personas. El Espíritu de la verdad intercede por nosotros y suscita una oración de intercesión. Y yo creo que es el momento de que no sea el gran desconocido, como usted empezó a decir, sino que sea el Espíritu Santo en este momento el gran conocido. Exacto. Sí, además en algunas descripciones del Espíritu Santo se habla de él como un pintor que en el lienzo de nuestra alma está dibujando la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos lleva al conocimiento de Jesús, nos enamora de Jesús. El Maestro del Amor que suscita en nosotros esta relación con Jesucristo, porque Él es la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces nos relaciona con Jesucristo y nos lleva a la plenitud. Incluso Jesús lo dice. Creo que el Espíritu Santo empezó a salir en nuestras predicaciones y oraciones cada vez más frecuentemente, no como antes, más escondido, más guardado, más olvidado. Hoy en día somos mucho más conscientes de Él. Padre, de pronto nosotros tenemos un camino de oración y de acercamiento al Señor, pero una persona que se está apenas acercando al Señor y está empezando a orar, ¿cómo sabe cuándo tiene la presencia del Espíritu Santo? Como dice Pablo cuando le pregunta a Apolo en el libro de los Hechos, le dice: ¿usted ya está bautizado en el Espíritu Santo? Y él dice: ¿quién es el Espíritu Santo? Nunca había oído hablar de él. Luego Pablo le va a decir: bueno, ¿y qué bautizo tienen ustedes? Él dice: bueno, tenemos el bautizo de conversión, el bautizo de Juan. ¿Cómo saber si ya nosotros, Padre, tenemos el bautizo en el Espíritu Santo? Una persona que está iniciando un camino de fe, ¿cómo hace para saber que esto que estoy sintiendo en este momento es por la fuerza del Espíritu Santo? Usamos dos términos. Ustedes saben que incluso en la corriente de la renovación carismática usamos la palabra efusión del Espíritu Santo. Se puede usar también el bautismo, la palabra el bautismo del Espíritu Santo, pero para distinguir del bautismo sacramental, más frecuentemente se habla de la efusión del Espíritu Santo. Esta efusión del Espíritu Santo que recibimos después de nuestro bautismo sacramental, y muchas veces nosotros tenemos una trayectoria larga de búsqueda, de conversión, de luchas, y llegamos a un momento maravilloso donde podemos recibir la gracia actual. ¿Cómo la describimos? Esta gracia actual de la efusión del Espíritu Santo es una percepción de la manifestación del amor de Dios. Por ejemplo, cuando en un momento determinado, en un grupo de oración, se nos imponen las manos,
o escuchamos una predicación, como por ejemplo Cornelio en su casa, la predicación de Pedro, y percibimos una sensación profunda de ser amados por Dios, de ser hijos de Dios. Y este amor de Dios se hace presente, palpable. El momento de la efusión del Espíritu Santo, esta gracia actual, es un momento misterioso. En cualquier momento podemos recibir a través de una oración de intercesión, una predicación, un grupo de oración, un retiro, este tipo de experiencias. No siempre se tiene que notar tan visiblemente, por ejemplo, a través del llanto, a través del descanso, a través del calor. Hay personas que se sienten con una paz interior tan especial, un consuelo, una alegría, como por ejemplo San Ignacio, al leer los libros de los santos, ya saboreaba de este Espíritu Santo que lentamente entraba a su corazón. Pero es misterioso, de verdad es muy misterioso el momento. Creo que las personas que experimentan este tipo de manifestaciones del Espíritu, incluso dicen, me faltan las palabras para describirlo, es un momento tan maravilloso. Pero sí, el Espíritu Santo llega de un momento a otro y nos empieza a acercar a Jesucristo a través de una sensación del amor de Dios. Padre, ¿cómo hacer un discernimiento correcto sobre esos carismas que se han recibido? Si realmente provienen del Espíritu Santo o también provienen de algún espíritu del mal, porque como también sabemos que pueden actuar así. ¿Cómo hacer un correcto discernimiento si mis dones sí son divinos? Sí, algunas manifestaciones pueden ser muy parecidas. Por ejemplo, el don de profecía. El don de profecía aparece en un momento de oración comunitaria con las palabras muy directas, no siempre hablando del futuro, no siempre tienen que ser palabras que nos describan el futuro que esperamos. Pero San Pablo pone tanta atención, tanta importancia en el carisma de la profecía, que dice, tiene que existir al lado, estar al lado, permanecer dos personas que están discerniendo estas manifestaciones carismáticas. Lo mismo cuando la persona habla en lenguas, el demonio también puede hablar en lenguas. Cuando existe el carisma de curaciones, el demonio también puede curar, pero como lo sabemos siempre cobra después de la sanación. Entonces, yo pienso que si estamos en un grupo de oración, estamos en un movimiento eclesial y de un momento a otro sentimos una inspiración para hablar en lenguas, y pueden ser estas lenguas angelicales, la glosolalia, donde no se entiende lo que decimos, no como el día de Pentecostés que los apóstoles hablaron en lenguas entendidas, conocidas, existentes. Hablemos con nuestro líder, presentémosle nuestra inquietud para hacer el discernimiento. Si yo he tenido una experiencia con el espiritismo, anteriormente, con el espiritismo, con una forma de brujería, con la nueva era, y empiezo a usar los carismas, tengo que discernir aún más, teniendo en cuenta que obviamente mi vida ya perdonada, reconciliada con Dios, pero puede tener unas secuelas espirituales que despiertan ciertas manifestaciones similares a las experiencias del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Ay, si los televidentes están tan maravillados como estoy yo, como estamos todos acá, de oír hablar tantas cosas lindas del Espíritu Santo que quizás desconocíamos o sí desconocemos, ¿qué es la importancia o cómo cogemos ese amor de invocarlo siempre y en todo momento? O sea, como que sea algo ya de nuestra vida cotidiana, de nuestra oración, de nuestro encuentro, así sea algo muy pequeñito. Al inicio, por ejemplo, yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a que el Espíritu Santo es el maestro de la oración, es el Espíritu Santo que ora en nosotros. Por eso tengamos una pequeña oración al inicio, en la mañana, antes de rezar nuestras oraciones o hacer una oración espontánea de acción de gracias, de súplica, de intercesión, invocar al Espíritu Santo
que sea Él que nos enseñe la humildad frente a los acontecimientos de Dios, la docilidad que necesitamos tener para escuchar su voz, porque sabemos que finalmente la oración se basa en el primer paso, el paso fundamental que es escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo me traduce, Él es defensor que está al lado mío, el paráclito, el abogado. Entonces Él continuamente actúa en mí para que yo entienda la voz de Dios, para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios. Es lo primero. Luego, obviamente, hago mi oración activa, la oración de acción de gracias, de alabanza, de petición. Pero sí que tengamos precisamente esta costumbre todos los días de invocar al Espíritu Santo al inicio. No lo olvidemos, es tan importante para nosotros. Hacer, Padre, ejaculatorias. Ven Espíritu Divino, envía tu luz desde el cielo, llénanos de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu sabiduría. O sea, en el transcurso del día uno le puede decir esos ejaculatorios que son esos dardos de amor. Para que, pues, porque es como que uno se va llenando de la fuerza del Espíritu Santo, ¿cierto? Y si es posible, pues tratar de hacer la secuencia que es muy poderosa, la secuencia del Espíritu Santo. Tenemos que dar el permiso al Espíritu Santo. Si lo invocamos, si decimos ven, incluso en el libro del Apocalipsis se dice que la iglesia clama al Espíritu Santo, ya es una puerta abierta para que Él actúe en nosotros. Padre, yo digo que hablemos un poquito de lo que es el futuro, que son nuestros niños. ¿Cómo los papás y mamás que nos están viendo en este momento pueden empezar a forjar ese tema espiritual en los niños, mostrándole la grandeza y lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios y más tener presente el Espíritu Santo? Porque, bueno, yo tengo 2 niños pequeños y a pesar de que están en un colegio católico, yo no veo que se hable mucho del tema del Espíritu Santo y de la presencia y tenerlo a diario presente. Entonces sería muy bueno como dar un consejo a todos los papás que nos están viendo en este momento de cómo podemos ir orientando a nuestros hijos, dado que ahora en los niños se está manifestando mucho tema de rebeldía, mucho tema de que son niños que están creciendo con unos vacíos enormes por sus papás, por el tema de la tecnología, por el tema de que ya no estamos compartiendo ese tiempo de calidad con los niños, sino que lo estamos dejando al mundo, que sea el que llegue a hacer presencia en ellos. Entonces, ¿qué alto en el camino podemos hacer en este momento y qué revisión como papás podemos hacer para empezar desde ya a hacer ese trabajo importante con los niños? Creo que lo que más llama la atención es nuestro testimonio. Nunca se me olvida un comentario que me hizo un muchacho, un adolescente de 16 años, cuando me mencionó, me mencionó la vida de los adultos, mencionando la puerta del templo, y me dice de manera tan misteriosa: yo creo que las puertas de los templos tienen mucho poder. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? No es que la gente cambia mucho cuando sale de misa. Entonces, sí es cierto que la mejor manera de tener un impacto, no solamente en los hijos, en general en las personas, es mostrar los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo vendo fresas y saben muy ricas, la persona regresa y compra en mi tienda lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy proponiendo. Entonces, por eso Jesús dijo: por los frutos los conocerán. Este fruto del amor, la paz, la alegría, el dominio propio. Pero fuera de eso, creo que nosotros como creyentes necesitamos elaborar 2 manifestaciones del Espíritu Santo. La primera, que yo llamo el 8º don del Espíritu Santo, que es la astucia. La astucia. Y lo otro es la creatividad. La transmisión de la fe es muy importante, la creatividad. Cómo hablar a un niño de 5 años sobre los temas de la fe es diferente que a un adolescente, es diferente que a un joven. Entonces, las tareas que tenemos y lo que mencionamos sobre la iglesia doméstica, que es la familia, mantener una catequesis en la familia, la catequesis adecuada al crecimiento del niño.
porque los papás saben qué es lo que llama mucho la atención al hijo, cómo se le puede hablar, usar un poco la estrategia de Jesucristo, la creatividad de las parábolas, símbolos, ¿sí? Descripciones, juegos, libros, dibujos. Eso podría ayudar mucho, ¿verdad? Pero yo creo que pedir mucho al Espíritu Santo el don de la creatividad frente a los hijos. Y yo creo que es una tarea para todos nosotros, una tarea que tenemos en las parroquias para saber cómo adaptar un tema bíblico a los adolescentes, para que no termine siendo muy aburridor para los oyentes, sino los involucre, los interese y despierte este sabor del fruto del Espíritu Santo. Bueno, vamos a terminar nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Los temas que tratamos en nuestro programa nos involucran tanto y queremos preguntar continuamente por lo importante de nuestra fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios nos bendiga y de verdad que el Espíritu Santo nos siga acompañando con su luz, con su verdad y con su amor. Dios los bendiga mucho.